Gracias. ¿Cuándo me di cuenta, cuándo supe que iba a ser meteorólogo? Yo creo que eso tiene fecha, diciembre de 1978. Les cuento un poquito la historia. Mi papá y mi familia eran productores de peras y manzanas, acá cerca, en el Alto Valle de Río Negro. Y claro, ese final de 1978 pasó algo que me marcó para toda la vida, emocionalmente, pero también profesionalmente. Ese día, faltaban pocos días para la cosecha, estábamos todos muy esperanzados porque venía una gran cosecha, pero ese día cayó granizo, piedras más que granizo, enorme, del tamaño de pelotas de tenis. Cayó tanto granizo que en algunos lugares llegaba a la rodilla el granizo. Obviamente se perdió la cosecha que estaba por venir, murieron animales, hubo destrozos en estructuras, fue un desastre. Y ese día vi llorar a mi papá como nunca antes lo veía llorar. Se agarraba la cabeza, no podía creer porque se venía un año terrible por delante, se había perdido todo. Y yo creo que ese día me di cuenta que iba a ser meteorólogo y también me di cuenta que la meteorología iba más allá de la ciencia, era supervivencia, era adelantarse en el tiempo, era jugar un poco a ser Dios. Y claro, ese día cambió mi vida porque me di cuenta qué quería ser, qué sentía que iba a ser y que finalmente es lo que pasó. Yo vivía en una familia, se imaginarán ustedes, de productores, una familia en la que en la mesa del mediodía casi no se hablaba de fútbol y se hablaba de, uy, qué calor que hizo ayer, fulano le cayó granizo, pero al de al lado se salvó, o la helada de la semana que viene, si no me preparo pierdo todo, y había que salir corriendo a ver qué dice fulano de tal, el meteorólogo de aquel momento, yo era chiquito, para anticiparme y para tomar una buena decisión. Así que, claro, con todo eso, yo me fui dando cuenta que la meteorología era una herramienta para salvar sueños, para salvar la producción, para ayudar a las personas, que en definitiva era lo que yo quería saber. ¿Qué hace un meteorólogo? Un meteorólogo, y por lo menos en mi caso, hace de todo. Generalmente se lo asocia con los medios de comunicación, pero un meteorólogo ayuda a la logística a gran escala, obviamente a la agricultura. Yo tuve la suerte de hacer meteorología, por ejemplo, para algo que me gusta, que es el automovilismo, para el fútbol. Alguna vez colaboré con un médico forense para desentrañar los misterios de un crimen, para el seguro, y podría seguir hablando en muchas cosas más. Esa es la adrenalina que tiene el meteorólogo, porque todos los días renueva el desafío de no equivocarse. Todos los días la historia vuelve a comenzar. Y a medida que uno va caminando este camino, se da cuenta que muchas veces tiene que lidiar con términos abstractos y comunicar cosas con términos que tal vez del otro lado no se entiendan del todo. Voy con una simple, por ejemplo, que me imagino que no todos la conocen, aunque la usan. ¿Qué diferencia hay entre tiempo y clima? Siempre lo usamos como lo mismo. El tiempo es la foto de lo que pasa en la atmósfera. Es el momento, es el ahora. ¿Qué temperatura hay? ¿Qué humedad? ¿Qué tipos de nubes? Si son cirrocúmulos, estratocúmulos, a qué altura están, el viento de dónde viene y otras tantas variables meteorológicas. Es como cuando van al médico y el médico les extrae sangre y ahí tienen un diagnóstico. Es la fotografía de lo que les está pasando a ustedes, a su cuerpo, en ese momento. El clima es la sumatoria de todas esas fotitos. ¿Vieron cuando pasan fotitos rápidos y se hace una película? Bueno, eso es el clima, es la sumatoria del estado del tiempo a lo largo de los años. Meteorológicamente y estadísticamente, en latitudes como en la que estamos ahora, que los meteorólogos llamamos latitudes medias, porque están a mitad de camino entre el polo y el ecuador, necesitamos aproximadamente 3 décadas, 30 años de datos para establecer cuál es el clima de un lugar. Por eso, esto es muy importante, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de clima, hablamos de tendencias a largo plazo, no de una sola situación, sino de una tendencia. Y por eso elegí un ejemplo que me parece muy interesante para entender esto que estoy contando, que a veces puede parecer un poco abstracto. Nos vamos a Madrid, la capital de España. Ahí en Madrid, en el centro de Madrid, hay un parque hermoso, emblemático de Madrid, que es el Parque del Retiro. En ese parque hay una estación meteorológica que está tomando datos todos los días desde hace más de un siglo, desde el principio del siglo pasado. Esa estación registró por primera vez 40 grados en el año 1993. Tuvieron que pasar 12 años hasta 2012 para que vuelva a registrar 40 grados. Pasaron 5 años
hasta 2017 para que vuelva a registrar por tercera vez 40 grados. Pero ¿saben qué pasó? De 2017 hasta este año, casi todos los años registró 40 grados. Y algunos años, más de 2 veces. Ahí hay un ejemplo claro de la diferencia entre tiempo y clima. Algo que pasaba una vez cada 50 años, está pasando todos los años e incluso más de una vez por año. Este 2025 que está cerrando fue un año de muchos récords meteorológicos. Uno de los más impactantes es que por primera vez en la historia de los datos que tenemos, desde la Revolución Industrial en adelante, el continente europeo superó la barrera de los 50 grados. Pero no 50 grados de sensación térmica, 50 grados de temperatura real del aire, algo que era bastante común en el desierto de la muerte en Estados Unidos, en el norte de África, en algunos sectores de Medio Oriente, pero nunca había pasado en Europa. Pasó en una estación en Turquía, del lado europeo, pero es la primera vez que se superaron los 50 grados y en algunos lugares de España, por ejemplo, está cada vez más cerca, ya hay valores encima de los 46 grados con bastante recurrencia. Este mismo año también, en el verano del hemisferio norte, en el norte de los países nórdicos, en este caso en Finlandia, se registró una ola de calor que resultó emblemática. Ellos tuvieron más de 30 grados durante 22 días seguidos, no individuales, 22 días seguidos, casi todo un mes, por encima del círculo polar ártico. Este es otro dato muy contundente. Ahí estamos viendo cómo el cambio se está estableciendo cada vez con mayor rapidez. Pero claro, también nos encontramos con el problema, muchas veces, de cómo transmitimos esta información, cómo se entiende esta información del otro lado, especialmente cuando tenemos que transmitir fenómenos extremos. Y ahí hay 2 herramientas que usamos los meteorólogos, las alertas o los avisos, especialmente los servicios meteorológicos. Pero ¿cuál es la diferencia entre esos? Seguramente en los medios ustedes escucharán cuando se dice que hay una alerta por tal o cual fenómeno. Pero ¿qué es una alerta? Y voy a usar el ejemplo que usó en su momento un meteorólogo norteamericano, y me gusta mucho porque es muy claro. Imagínense una mesa con unos huevos, con harina, con un palo de amasar, con una serie de ingredientes que a ustedes les permite decir, con esos ingredientes se puede hacer una torta espectacular. Están los ingredientes en la mesa, pero la torta no está, están los ingredientes, saben que se puede hacer. Esa es la alerta en la meteorología. Cuando los meteorólogos sabemos que están dadas las condiciones para que un fenómeno ocurra. La inestabilidad del aire, la humedad, cómo varía el viento con altura, una serie de variables que los meteorólogos podemos medir, hoy obviamente con mucho más tecnología que antes, y que nos permiten decir que hay una cierta probabilidad de que un fenómeno extremo ocurra, tanto en su intensidad como en su extensión en el tiempo. Ahora imagínense que todos esos elementos ya están en el horno, sale el olorcito a la torta, está espectacular, la torta se está haciendo. Ese es el aviso en meteorología, cuando ya el tornado está ocurriendo y el meteorólogo dice, tal fenómeno que está ocurriendo en tal lado se está moviendo a tal otro, tomen los recaudos. O sea, el fenómeno está en desarrollo. Esa es la diferencia entre una alerta y un aviso meteorológico. Ahí pueden ver ustedes cuál es la diferencia sustancial que hay entre estas dos cosas que tal vez son difíciles de comunicar. Pero yo quiero ir un poquito más allá, a la parte humana de lo que hago, que es lo que a mí más me gusta. Y que creo que esto que les voy a contar nos interpela como seres humanos. Voy a poner 2 ejemplos. Podría decir contraejemplos, pero son 2 cosas que pasaron casi al mismo tiempo, en muy poco tiempo de diferencia, pocos meses. Nos vamos a la primera parte de 2025, de este año, tampoco es una historia pasada. Los Alpes están sufriendo un calentamiento muy importante, como gran parte del hemisferio norte, como todo el mundo, pero el hemisferio norte es mucho más notorio. Y en los Alpes todos los sistemas de glaciares están cada vez más cerca del colapso. En un valle de Suiza, uno de esos glaciares comenzó a mostrar hace algunos años ya unos signos de deterioro bastante preocupante. Y este año, después de hacerse mediciones y establecerse el régimen de temperatura, se supo que ese glaciar cada vez tenía más posibilidades de colapsar. Abajo había un pueblo. Entonces se midió, se alertó, como el de la torta, se evacuó y finalmente el glaciar colapsó. Tapó el pueblo, hizo un gran problema con los cauces de los ríos porque generó represas, pero lo cierto es que al otro lado de toda esa acción no hubo ningún muerto, 0. Porque claro, la gente había perdido todo, pero nadie se había muerto. Nos vamos a Sudán. Sudán está al sur de Egipto. Es un país que vive una guerra civil atroz, terrible.
una guerra que parece que no va a acabar nunca. Y es un país que tiene contraste meteorológico muy fuerte, porque en esa zona hay periodos de lluvias asociados a la convergencia intertropical, que es la zona del planeta donde convergen las circulaciones de los dos hemisferios. Entonces tienen una etapa seca y una etapa húmeda. Pero como estamos en una atmósfera cada vez más caliente, los fenómenos asociados a la convergencia intertropical tienden a ser más intensos, las lluvias mucho más graves. El Darfur es la parte occidental de Sudán, una zona muy inhóspita, muy poco comunicada, donde la guerra realmente está golpeando muy fuerte. Y hace 2 meses atrás se desarrolló una situación que uno la podía ver, la podía seguir, porque la situación era bastante clara. Lo cierto es que en una noche llovieron, se presumen alrededor de 600 milímetros, son 600 litros por metro cuadrado. Un cerro colapsó y el alud tapó a un pueblo, pero nadie sabía nada. Y el resultado fueron 1000 muertos. 2 situaciones parecidas, pero la diferencia no fue la tormenta. La diferencia fue la información, como un derecho humano, ¿no? Y entonces ahí los meteorólogos empezamos a jugar en otra liga también, porque deberíamos interactuar con políticos, con presidentes, con dirigentes, con quienes toman decisiones, y especialmente en un mundo que no es el mismo en el que vivimos nosotros, es un mundo mucho más empobrecido, sin acceso a la información. Hoy sabemos que se está trabajando para lograr que haya alertas en todo el mundo en los próximos años, pero es bastante complicado, especialmente en países como este donde hay una guerra civil. Así que, en consecuencia y en definitiva, también hablamos no solo de ciencia, como decía al principio, hablamos de supervivencia y hablamos de derechos humanos. El tiempo, el clima, en sus 2 variantes, son rivales invisibles. No lo podemos modificar, por lo menos hasta ahora. Y va a ser bastante complejo que lo modifiquemos. Pero sí lo podemos anticipar, y cada vez con más precisión, y muy rápido, porque esto está asociado a la capacidad de cálculo para correr mejores modelos, para poder establecer mejores pronósticos. Lo podemos anticipar. El problema es cómo comunicamos esa información. Por eso, y como mensaje final, es importante entender que, como en tantas otras cosas, el acceso a la información es un derecho humano y que los meteorólogos, por lo menos los que nos gusta, después de esta historia que les conté al principio, sabemos que nuestro trabajo es ayudar a la gente y lograr que todos estén informados para tomar las mejores decisiones para sus empresas, para que sus sueños vayan adelante o para que no mueran en una luz. Muchas gracias.